Hola capitanes, capitanitas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Primera aportación de un suscriptor a este canal de la mano de Susan Koch. Susan, un beso muy fuerte, muchas gracias por tu apoyo, por tu ayuda y por darme la posibilidad de tener esta maravillosa joya en mis manos. Joya que se llama Boudoir de Vivienne Westwood. Antes de abrirla, de abrirla físicamente aquí en plan salvaje delante de vosotros, voy a acercarosla porque quiero que veáis que va todo completamente precintado y simplemente pues por la tontería de que veáis el sellito que lleva encima, que yo antes ya quité con cuidado, probé para poder probar, testar y ver cómo evoluciona en piel la esencia, y entonces lo hice con mucho cuidadito y tal. Pero esto sí que está cerrado porque además se puede cerrar muy bien. Quiero que veáis antes de nada, antes de proceder a quitar el blister de plástico que envuelve la caja, directamente que lleva aquí el símbolo, el orbe de Vivienne Westwood, va con esto sellado y esta es la forma, la prestancia que tiene todo lo que es el sellado, el lacrado. Más que nada es el hecho de que podáis ver que lleva aquí una pegatinita con la forma del orbe y voy a abrirlo ya, porque directamente quería que vierais que lleva un lacre aquí en pegatina con el orbe. De todas formas, también comentaros que está completamente sellado, o sea, lleva la pegatina, pero esto va sellado por la parte de abajo, está completamente pegado y hay que rasgar lo que es el blister. Directamente voy a quitarlo, esto estaba ya abierto, tengo que confesarlo, ya lo he dicho antes, y voy a quitar esto de aquí, cataclac. ¿Qué voy a hacer? Sacarla. No os preocupéis, voy a enseñarlo todo cuando llegue el momento de la aproximación, ¿de acuerdo? Entonces yo ahora mismo hago así por aquí abajo y tengo aquí lo que es la botella que ahora os voy a aproximar, pero que yo antes tengo que hacer así, tengo que hacer así, y como después me voy a ir por ahí de fiestuki, me voy a hacer así, clacs, uno solo. Con uno solo es más que suficiente. Boudoir, Vivienne Westwood, Eau de Parfum, edición 30 mililitros, que lleva aquí pues un sátiro, vamos a llamarlo sátiro, dibujado en pequeñito, porque la botella como es de 30 mililitros, pues aquí todo es más pequeñito. Bien dicho todo esto. Bueno, por la parte de atrás lo que sí que nos vamos a encontrar va a ser la composición química, que nos va a decir Vivienne Westwood Paris y que está elaborado por el grupo Coty. Fabricación, pues evidentemente en Francia. En la parte superior no nos vamos a encontrar ningún logotipo, pero aquí en la lengüeta ya aparece el orbe. En la parte interna también vamos a tener el orbe y en la parte interior, tanto en una solapa como en otro, en una está en inglés y la otra está en italiano, nos van a decir que una alteración, una variación en el color del producto no significa que el producto esté en mal estado. Y por fin con todos vosotros esta monería de botella de envasado que es auténticamente espectacular, en la cual nos vamos a encontrar esta forma como muy amanzanada, con un color rosadito pálido, un rosa palo muy tenue, con una pegatina de Vivienne Westwood Boudoir. Bien, la corona es el tapón directamente, es un orbe y se tira y da salida a lo que es, bueno, no va a dar salida al vaporizador, pero me interesa que veáis el orbe. Este orbe que es chulísimo, es un tapón completamente de plástico, pero que está muy, muy bien trabajado. He abierto lo que es el tapón, pero quiero que veáis que lleva aquí esta pequeña corona que va insertada en lo que es el vaporizador, el tronco del vaporizador. Aquí abajo en la superficie del vaporizador, esto gira también, pero esto no sale, ¿eh? Es simplemente para darle más soporte a lo que es el logotipo de la casa, el orbe. Y nos vamos a encontrar pues que tiene este vaporizador que también va ligeramente dorado, pero es muy suave y que vaporiza tal que así. Boudoir, elaborada en el año 1998 por Martin Gras. ¿Para quién? Pues evidentemente para Vivienne Westwood. Vivienne Westwood, que para quien no lo sepa, pues es una diseñadora súper mega importante, la más, yo creo que tiene que ser la más mayor, porque es una señora ya de muy avanzada edad, con un chulazo a su lado que vamos, flipas la diferencia de edad que tienen y cómo se quieren y cómo se besan y cómo se lo comen todos junticos. Que sí, que da mucho gusto ver matrimonios así. Bueno, dicho el cotilleo de turno, notas de salida, que es lo que interesa también, aparte del cotilleo que nos gusta rabiar. Aldeidos, flor de azar del naranjo, caléndula, jacinto y bergamota. Notas de corazón, cilantro, clavel, raíz de lirio, jazmín, rosa y cardamomo.
sándalo, pachuli, canela, vainilla y hojas de tabaco nos dan lo que son las notas de fondo. Pues señoras, señores, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos un auténtico monstruo de la perfumería. Esto no hay quien se lo salte, vamos, esto no se lo salta ni un caballo de hípica de cómo es. Es auténticamente brutal, pero brutal, con todas las letras en grande y que hagan así en neón, pues así, auténticamente brutal. Brutal porque tiene, vamos a empezar por la estela, 2 metros de estela, va a bajarte un poco, porque te va a bajar un poco, evidentemente, va a bajar, sí, con el tiempo baja, si es que no se puede evitar, vas a tener, pues eso, 1,5 metros, pero es que se va a quedar ahí, no se va a mover, eso permanece ahí, tacatá, 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 por lo menos durante 8 horas, sí, 8 horas, pero es que son 8 horas oliendo auténticamente a delicia, pero una delicia que de verdad, gracias a Dios que no está masificado, porque es que esto sí que es exclusivo. Y es que tanto Vivienne Westwood, que evidentemente es su nariz, el señor Grass, han estado aquí, vamos, de sobresaliente. Porque siguen manteniendo el espíritu de las esencias de los 90, ya finales de los 90. Es una esencia que sí que es dulce, no es nada empalagosa, pero es porque aquí los aldehídos juegan un papel muy importante. Y ojo, porque no es aldeica, simplemente están como nota para controlar todo lo que es el chorro y la explosión de salida. Y es que claro, sí, mucho cítrico, pero llevando caléndula y jacinto en la salida, pues tú me dirás a mí el fogonazo auténtico que te mete el trayazo aquí, tac, y dices, Dios mío, ¿esto es floral o esto qué es lo que es? ¿Qué tengo aquí en la piel ahora mismo? Porque no lo sé. Sí, porque es una mezcla, una combinación floral, cítrica, aldeica, que es que te mueres. Pero es que directamente te da la explosión y dices, ¿qué es esto? Porque como va acompañado de un toque dulce, que tampoco es fácil de saber decir, ¿qué es este dulzor que lleva? Porque es que me recuerda a cierta cosa que yo sé, luego diría que me recuerda directamente, porque es que ese dulzor luego se fija y se queda en piel de una manera auténticamente exquisita. Con ese ramillete floral que ya te deja embriagado directamente en el corazón de la esencia, una vez que ya se ha producido la fijación, de verdad, es que no puedo describirlo, es que es muy difícil poder hablar de semejante esencia. Susan, cuando me dijo, tienes que probarlo, por favor, Javier, tienes que probarlo, me decía, no te puedo describir esto, es que no se puede describir, es que la combinación que lleva en la evolución de la esencia es sumamente compleja. Esto no es algo que te hayas podido sacar del bolsillo y digas, ¡hala, el conejo de la chistera! No, esto es mucho más, es una progresión olfativa completa y absoluta. Sí, y es que claro, vuelvo al tema, cuando llega el momento de que se ha producido la fijación, pero que aún así sigues teniendo evidentemente las notas florales aldeicas, porque es una cosa muy extraña, pero es eso, o sea, la salida es floral aldeica, ¿de acuerdo? Entonces se produce esa explosión que combina directamente ya con el fondo, con el corazón de la esencia, que sigue siendo flor, 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 y esa flor, flor, flor se va quedando ahí y va madurándose en piel. Y esa maduración en piel te va a dar paso a que puedas ir detectando las notas de fondo que son directamente impresionantes. Claro, te encuentras con sándalo, con vainilla, con las hojas del tabaco, con el pachuli en el fondo, pero todo eso se asienta, se mezcla, ahí entra en juego también el pH, el calor corporal y la evolución que puede dar esto. Porque en otras esencias se nota que en cada persona puede ir cambiando, ¿no? El aroma huele distinto en cada una de las personas. Pero es que esto es una esencia viva. Y entonces pasa una cosa muy, muy loca. Y es que se la echa quien sea y de verdad va a oler completamente diferente en otra persona. De verdad, lo digo de corazón. Esto va a oler
completamente distinto en otra persona. La evolución de cada una de las moléculas va a ser distinta, hasta el punto de que lo he probado ya en 3 personas diferentes. Y en cada una de las 3, yo soy la cuarta, ha evolucionado muy distinta. Hasta el punto en que cuando yo estoy diciendo mi evolución personal, en la mía, se ha mezclado todo de tal manera que al final me daba hasta la sensación de que la esencia contenía miel. Sí, es un dulzor muy de miel lo que se ha producido en mi piel. Pero sin embargo, en las otras personas en las que la he echado, la evolución era distinta. Y quizás en una de ellas me ha llamado más la atención porque esa evolución no ha ido hacia lo dulce como en mi piel, sino que ha ido hacia lo floral. Y eso ha sido realmente hermoso. Porque es que es increíble. Es la primera vez que me encuentro un monstruito así, con una evolución tan sumamente marcada y distinta en cada una de las pieles. El precio de esta esencia, y además pues Susan me dijo, tira por Perfumes Club, que es donde más barata está, y te cojo y te hago el aporte en tu PayPal Me y aquí pues lo puedes comprar. Pues yo me fui a PayPal Me y la adquirí pues por unos 33 euros. Lo que pasa que pues hay que sumarle ya los casi 4 euros que vale 3,99 los gastos de envío y pues ya saquéis la cuenta. Pero de todas formas, abajo en la caja de descripción encontréis completamente el enlace donde podéis adquirirla. Esta esencia no está masificada, esto es auténticamente un gustazo, es un descubrimiento. Sí, y de verdad, que yo ahora mismo os digo, esto ha evolucionado en mí hacia lo dulce, pero es que a ti, al otro, al de acá, pues le puede evolucionar completamente distinto. También tengo que decir una cosa, y es que es sumamente femenina. Esto, una señora se lo pone y de verdad es que te viste de arriba abajo. Es espectacular. Muy nocturna, ¿eh? Ojito porque sí que es muy nocturna. Yo esto me mola mucho el rollo nocturno. Y estoy hasta por deciros que si una novia no se quiere complicar la vida para nada con aplicaciones para arriba, aplicaciones para abajo, estoy por deciros que hasta incluso es el aroma ideal que podría llevar una novia el día de su boda. Porque es sumamente femenino, a rabiar. La evolución es muy progresiva, es muy lenta, esto dura hasta el día siguiente perfectamente, da igual si hay calor, lo que sea, esto te aguanta perfectamente. Luego con el paso de las horas evidentemente pues se va a quedar en la proximidad, pero oler esto en la nuca es una maravilla. Capitanes, capitanitas, encantado de haber estado con todos vosotros, muchas gracias por estar ahí, gracias por todo vuestro apoyo, nos vemos en el próximo vídeo, no sin antes dejar de recordaros que Susan Coach, te quiero, nos vemos en el próximo vídeo, os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales, nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. Boudoir para Vivienne Westwood. Y es que claro, llevando caléndula. ¿Y qué era lo otro que se me ha ido? Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and